¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a las 5 de las 7. Nosotros ya estamos listos para comentar las 5 noticias más importantes del día y que cierran esta semana llena de encuestas, de datos. Vamos a finalmente completar el análisis que iniciamos a mediados de semana con el simulacro de votación que había hecho Datum. Como bien lo señalamos en ese momento, eso no era comparable a los sondeos de intención de voto. Lo que Datum publica hoy día sí es comparable con los sondeos de intención de voto y tiene además muchas cifras muy interesantes, como cifras de segunda vuelta, como datos de cuál es el candidato con más rechazo, que vamos a comentar con mis invitados. Bueno, el Tribunal del Pacto Ético Electoral se ha tomado muy en serio el tema del plagio de César Acuña y está haciendo las indagaciones del caso. Ya entrevistó al profesor Alvarado y ahora ha citado al candidato de Alianza por el Progreso para que dé sus descargos. Y luego tuvimos una accidentada entrevista con el expresidente Alejandro Toledo en la mañana. No se le entendía bien, no se le escuchaba bien y por supuesto las redes ya sacaron sus conclusiones. Vamos rápidamente a leer nuestros titulares y les presento a mis invitados. Hoy tenemos Mesa Joya. La primera noticia, el candidato presidencial de Todos por el Perú, Julio Guzmán, se consolida en un segundo lugar con 17% de intención de voto, de acuerdo con la encuesta nacional de Datum publicada hoy. Según este sondeo, Guzmán creció 13 puntos desde enero y desplazó a PPK, líder de Peruanos por el Cambio, al tercer lugar con 11%. César Acuña está cuarto con 8%. La segunda noticia, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral citó al candidato presidencial de la Alianza para el Progreso, César Acuña, el próximo miércoles, para que brinde su manifestación y descargo sobre las presuntas denuncias de plagio. La tercera noticia, Alejandro Toledo, candidato presidencial de Perú Posible, tuvo esta mañana una accidentada entrevista con RPP y además dio declaraciones a la prensa en Arequipa, en donde afirmó, con una voz distinta a la que suele escuchársele, que tenía problemas con la garganta. La cuarta noticia, el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kirill sostuvieron hoy un histórico encuentro en La Habana. La primera reunión que sostienen los líderes del cristianismo de Occidente y Oriente desde el milenario cisma. La quinta y última noticia, el próximo martes se iniciará la era del dinero electrónico en el país, pues nace la billetera móvil, iniciativa que representa un trascendental esfuerzo en favor de la inclusión financiera y en la cual participan los bancos, las cajas municipales y otras entidades. Bueno, y hoy tenemos la casa llena porque tenemos 3 invitados, como a veces solemos tener los viernes. Está con nosotros Diego Marcos Arteaga, candidato al Congreso por Alianza Popular. Él es médico. Diego, bienvenido. Está también Luis Moncada Vigo, candidato al Congreso por PPK. Bienvenido, Luis. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña el analista político y abogado Mario Castillo Freire, ya amigo de esta casa habitual. Gracias, Mario, por acompañarnos esta noche. Bueno, señores, las encuestas siguen siendo el tema de conversación, pero ahora les voy a pedir plantear el tema, no de quién va primero, quién va segundo, que eso más o menos ya lo tenemos claro, sino qué cosas está buscando la población en esta elección. Hay muchísima volatilidad, hay muchísima movilidad, hay gente que pierde votos, hay candidatos que se caen, y creo que hay un elector fuerte buscando opciones. A ver, empezamos con los que están más bajitos en la tabla todavía. Diego. Buenas noches. En realidad, buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Sí, pues efectivamente, los electores están buscando la identificación con un candidato que pueda satisfacer esa frustración también, o revertir esa frustración, perdón, en relación a este periodo que ha habido, ¿no? Estos 5 años que han sido complicados, Han sido complicados, de decrecimiento, de desaceleración, de falta de desarrollo. Entonces, yo creo que la población ahora está en un momento de meditación, está en un momento en que va a poder decidir finalmente a qué candidato a la presidencia va a apoyar, y en ese sentido yo estoy convencido de que van a finalmente decidir por algo seguro. Ahora, independientemente de las características positivas o negativas de los candidatos, como ellos como personas, sí hay una suerte de búsqueda de la novedad, ¿no es cierto? En ese sentido, Alan es un candidato fuerte políticamente, pero le falta la novedad que presentan otros. ¿Cómo contrarrestar esa búsqueda por la novedad con un candidato que ya tiene
un pasado político y presidencial, el que más presidencias tiene en el Perú, por lo pronto, por lo menos en esta contienda, ¿no? Creo, y me pondré en primera persona, que yo soy uno de ellos, es una alternativa de cambio, ¿no? Justamente lo que el presidente García y lo que la Alianza ha propuesto es una lista de candidatos al Congreso de jóvenes, renovados. Y también en esta alianza lo que se está viendo es de que se está queriendo tomar con responsabilidad estos próximos 5 años. Se está viendo que hay una situación global complicada. Entonces es una alternativa que escapa a estos 4 candidatos que podrían estar en los primeros lugares de las encuestas y que yo creo nos llevan por un cambio superficial, ¿no? Sin experiencia, improvisados, o por plagiadores, entonces... O por lo menos más allá de, y lo digo positivamente, más allá de si Alan lo haga bien, mal o regular, de acuerdo con el interés del elector, ya sabemos cómo lo va a hacer, en el sentido de conocemos qué va a hacer. Con los otros, de repente lo hacen magnífico, pero... Mire, apostamos a... pero es una apuesta más complicada, estoy de acuerdo. PPK perdió, le robaron el rol de la novedad en esta elección. ¿Cómo lo recupera? ¿Cómo hacemos para que... ¿Cuál sería la propuesta para volver a posicionarse como alguien que tenía algo fresco que ofrecer? Bueno, nosotros creemos que las encuestas no reflejan la realidad. Quien le habla, por ejemplo, fue candidato también la vez pasada, y a comparación de la vez pasada, de la elección anterior del 2011, hoy constatamos, y yo personalmente constato, que hay una aceptación en sectores C, D y E incluso. Hay una aceptación, pero ojo, Luis, el nuevo jefe de campaña, que es Martín Vizcarra, ha dicho que ellos sí creen en las encuestas y que por eso, o sea, que no les parecen definitivas, pero que lo que ven demuestra que algo no está bien y que por eso han hecho cambios, que me parece importante hacer cambios a estas alturas, ¿no? Sí, nosotros estamos de acuerdo. A comparación de la vez pasada, volviendo a lo mismo, porque creo que hemos avanzado mucho. No teníamos un partido, ahora tenemos un partido y tenemos, digamos, comités en más de 130 provincias, tenemos presencia en todos los departamentos y en Lima en todos los distritos, y realmente cuando uno va, precisamente en esta campaña, la gente, la ciudadanía nos recibe muy, muy alegremente, quieren tomarse la foto con Pedro Pablo, comparten con Pedro Pablo. Pedro Pablo todo este tiempo ha caminado, es uno de los candidatos que más ha viajado al interior del país y también ha caminado mucho en los distritos de Lima, ha conversado, ha escuchado, porque él tenía como plan escuchar a la gente para poder gobernar bien. Pero de hecho está claro que en las encuestas Guzmán le roba votos, ¿no? Un sector de la juventud, pero hay que entender también que este 10 de abril van a votar casi 3 millones de jóvenes por primera vez. Entonces, esos nuevos jóvenes, tal vez estén algunos con Guzmán, pero los jóvenes que estuvieron la vez pasada... Los causas que ya no son tan jóvenes. Claro, pero definitivamente la juventud está apostando por Pedro Pablo y nosotros tenemos una gran admiración, un hombre de 77 años que camina mucho, que no descansa desde que amanece hasta que anochece, está trabajando y dando entrevistas. Es curioso porque uno ve, por ejemplo, Mario a Sanders en Estados Unidos, ¿no? Podría ser un equivalente a PPK. No es un hombre joven, no trae novedad y sin embargo, entra con un discurso potente y está a punto de aguarle la fiesta otra vez a Hillary Clinton, ¿no? Que está a punto de convertirse en la Lourdes Flores de la política norteamericana. O sea, siempre llega alguien que le hago la fiesta. Claro, pero en cierta forma, digamos, uno desde la lejanía, ¿no? Pero sí observa en Sanders alguna novedad, porque es un discurso distinto al del establishment político americano. Y sobre todo incluso dentro de los demócratas, que son los más originales. A pesar, ¿no?, de ser un senador, a pesar de ser una persona con una trayectoria política amplia dentro de su partido, es alguien que está renovando el lenguaje político. Curioso. Y yo diría que lo que está pasando acá es que hasta este momento, si creemos en las encuestas, cosa que no sé si hay que creer o no, pero digamos, si creyéramos, si creyéramos en ellas, la gente hasta ahora está apostando por la novedad. ¿Por qué? Porque en el caso de Keiko Fujimori ya hay una lejanía muy grande con el gobierno de su padre. Keiko tiene novedad en el discurso. Ella tiene además novedad en el discurso, se ha ido refrescando en imagen y en discurso, y entonces representa algo que por lo menos genera esperanza de novedad. Y en el caso de Guzmán, yo no conozco, no tengo el gusto de conocerlo, representa sí el voto que recoge la canalización de todos aquellos que no quieren al resto.
o sea, a los políticos, a los demás políticos que tienen una trayectoria en el escenario. Y eso a mí me preocupa, ¿no? Porque en realidad pudo ser Guzmán como pudo ser cualquier otro. Así es. Es decir, pudo ser el señor de la Selva, Hilario Gregorio Santos. Pudo ser cualquier otro, claro, que no haya tenido una trayectoria. Es decir, yo bromeaba alguna vez con unos amigos, bueno, de repente si el Pato Lucas se hubiera inscrito, o Box Bunny, de repente por ser novedad en la política, tendría una alta preferencia en las encuestas. En este caso, digamos, representa esa novedad. ¿Cuánto podrá seguir ese camino, digamos, el electorado? No lo sé, porque el electorado es un electorado muy voluble y muy volátil. Pero por lo menos creo que hasta este momento es lo que expresan las encuestas, si fueran ellas creíbles, ¿no? Lo que nos dice, por ejemplo, Majo Manucci, y me parece interesante su aporte desde el Twitter, es las encuestas son un referente, todo de acuerdo, son un referente. El problema es que muchos electores se dejan llevar por ellas y votan un poco jalados por la encuesta. Sí, pero es parte del juego, ¿no? Y tratar de no publicarlas o esconderlas, lo único que genera es peor porque entonces ya no te dejas llevar por la encuesta, sino por el rumor, que es lo que ha pasado otros años. Sin embargo, a pesar de que los candidatos confían en sus habilidades, en que PPK confía en su experiencia, en que Alan confía también en lo que tiene que ofrecer, se nota que empiezan a hacer cambios porque tienen que captar a esta gente que está buscando novedad, ya sea en el discurso o en el personaje. Alan ha variado su estrategia de campaña, parece que de manera inteligente. Tienen el Festival Alan este fin. ¿Qué cosa es el Festival Alan? A ver, explícanos, por favor. Es un evento muy bueno para jóvenes, ¿no? Van a haber muchos artistas. A ver, vende tu evento. ¿no? Van a haber muchos artistas el día domingo, ¿no? A partir de la 1 de la tarde van a estar en Agua Dulce, en Playa de Agua Dulce, cerca en la zona de Costa Verde. Y bueno, en realidad sí, ha variado, pero yo creo que la población finalmente es un proceso, ¿no? Uno va eligiendo y le llenan los ojos ciertas cosas y es lo que desea. Ingresa por los ojos y aparentemente ha habido cierto entusiasmo, pero yo creo que a la hora de que la marea se calma, es que ahí hay la meditación que le hablé inicialmente. Ahí es que va a primar las propuestas concretas que está ofreciendo el presidente García y la Alianza Popular. Y además es curioso porque esta campaña está tan cargada de cosas que no tienen que ver con las propuestas, sino el plagio, que no se deja escuchar. Que no se deja escuchar, eso, que no se deja escuchar, pero yo creo que la población en este momento va a entrar en ese periodo de meditación. Yo estoy seguro porque nosotros no vamos a querer arriesgar tampoco todos estos 15 años por una posibilidad de esa idea de cambio y arriesgar lo que hemos podido conseguir. Claro, no ofrecer un cambio por ofrecer un cambio. Exacto, sino algo que es seguro, ¿no? Que es lo que la Alianza Popular ofrece. ¿Cuál sería la propuesta de PPK en función de este reenganche que se necesita? O sea, porque, insisto, más allá de las características de los candidatos, esto es pues como el cortejo, ¿no? O sea, por más que tú sepas que eres guapo, exitoso, si quieres conquistar a la chica y la chica no te hace caso, tienes que cambiar de estrategia, ¿no? Sí, pues, pero claro, el voto es muy emotivo. Tiene algo como de enamoramiento, claro que sí. Pero, como decía Marcos, en algún momento la gente pues va a pensar y reflexionar y emitir un voto responsable, serio, no reflexivo, porque estamos jugándonos en nuestro futuro estos próximos 5 años, porque la política... Entendemos que Pedro Pablo tiene el mejor plan de gobierno, ¿no? Su plan de seguridad, por ejemplo, de 20, le han calificado con 18. Entonces, Pedro Pablo simplemente ahora, bueno, pues tiene que seguir trabajando nada más, y en el momento, yo creo, de los debates y de las propuestas, la gente va a decidir ya más con seriedad. Simplemente ahora, como dices, está más por el juego de las encuestas, que la gente a veces se deja llevar por algo psicológico, es como poner un montón de propaganda y creen que sí, él está fuerte, ¿no? Y realmente no es fuerte, sino porque de repente por mucha inversión, mucho dinero puede llenar la ciudad y la gente cree que vamos a apostar a ganador. Pero en algún momento la gente dice, pero caramba, vamos a ver qué propone este señor. Entonces, ¿qué propone este candidato? Yo creo que Pedro Pablo, en ese sentido, tiene un equipo excelente y creo que va a lograr convencer a la gente que tenemos que decidir este 10 de abril ya no de manera, digamos, emotiva. Creo que la población en ese sentido ha sacado lección de los anteriores procesos. Como decía acá el doctor, es cierto, ¿no? A veces la gente parece que hiciera un antivoto o simplemente un rechazo a lo que ya está, pero finalmente
finalmente ellos ven quiénes son los candidatos o los políticos más experimentados. Finalmente optan por la experiencia y por el desempeño que han tenido. Yo sospecho que Acuña seguirá bajando, probablemente ha perdido fuerza, por lo menos en Lima ha perdido, está bastante bajo, provincias todavía tiene bastante más apoyo, alguien va a tener que capitalizar esos votos, puede ser Keiko, puede ser Guzmán. Es interesante, Mario, las posibilidades de segunda vuelta, porque es primera vez que colocan en una segunda vuelta a alguien que está empatado con Keiko, que le podría ganar, ¿no? Guzmán aparece 42-41, aparecen en segunda vuelta los dos candidatos. Eso no pasaba. Keiko pasaba a segunda vuelta y a todos les llevaba varios puntos de ventaja, ¿no? Claro, el tema es que no ocurre eso por Guzmán, por ser Guzmán. Ocurre eso por ser alguien nuevo, digamos, desconocido anteriormente, y que evidentemente si alguien de esas características pasa a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, esa persona, sea quien sea, va a capitalizar el antifujimorismo. Así es. Y el entusiasmo además, de los que quieren a alguien nuevo. El entusiasmo de los que quieren votar por él y el menor antivoto que tienen otros candidatos que podrían pasar esa segunda vuelta, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, Alan tiene un antivoto fuerte en segunda, por ejemplo, que... O sea, yo estoy segura que a Keiko no le dan ganas de irse con Alan a segunda porque te vas con un monstruo que te puede voltear la torta, pero un monstruo político me refiero, ¿no? Pero de hecho su peor escenario se está haciendo realidad. Era probable que Keiko, era probable que le ganara casi a todos y le salta esta liebre de la chistera, ¿no? Para cualquier político es más cómodo, como en general en la vida, que tu oponente sea alguien conocido, conocido, cuya estrategia, virtudes, defectos, fortalezas y debilidades puedas ya tenerlas trabajadas. En la medida en que ese nuevo actor que tengas al frente no lo conozcas, será más difícil para ti tomar una adecuada posición al respecto, ¿no? Yo insisto, y me gustaría que los politólogos que nos acusan, a los que no somos politólogos y opinólogos y no sabemos mucho, nos explicaran por qué la candidatura de Guzmán, que es una candidatura de laboratorio, Guzmán se propuso ser el outsider y fue el outsider. Eso yo nunca lo había visto. El outsider siempre es alguien que aparece de manera espontánea, ¿no? Esto para mí marca una diferencia radical con respecto a los otros outsiders que ha tenido por lo menos el Perú. No sé qué pasa con los outsiders del mundo, pero no deja de ser curioso porque es un plan de estrategia política de hormiga que funciona tal cual se lo habían propuesto, ¿no? Sí, digamos, es tan perfecto que es demasiado perfecto. Queda nervios, sí. Fernando Tuesta me decía, pero es que han tenido que empatar, es que también ha pasado algo en el elector y que han tenido que empatar, sí, pero la genialidad está en eso, en ver en qué momento empatas con ellos. Claro, ¿no? Han entendido muy bien lo bien que la gente estaba pidiendo. O sea, es un producto que la gente estaba necesitando. No sabemos si ese producto siga con la misma aceptación hasta el día de la elección. Claro. Y hoy día ese candidato a laboratorio funciona y probablemente en otra elección ya no funcione más, ¿no? Fue oportunidad. Pero se han ido al cacho varias teorías, sí, claro, ¿no? Varias teorías en esta candidatura de Guzmán, porque además hay que decirlo, la subida de Guzmán sigue siendo meteórica. Probablemente ya no suba con la misma rapidez, pero está en una buena racha. De todas maneras es incómodo no saber, y el Jurado Nacional de Elecciones se tiene que pronunciar rápido con respecto a la candidatura de Guzmán y tenemos que saber cuál va a ser el futuro de Acuña, porque no puede ser que sigamos en una elección en la que al final no sepamos quiénes van a estar en la cédula. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Cita al candidato César Acuña para que dé sus descargos por el tema del plagio. Ya citó al profesor Otoniel Alvarado, que también acudió, quien hay que decir además está con protección policial por las amenazas. Increíble, ya volvemos. Sitios. Seguimos en las 5 de las 7. Bueno, y el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral está haciendo su trabajo. A ellos les toca ver que los candidatos no tengan faltas éticas ni morales y que por lo tanto puedan postular y que haya transparencia en ese aspecto. Bueno, el caso del señor Acuña, del plagio, no solo tiene consecuencias penales, tiene también consecuencias éticas muy fuertes. Y el Pacto Ético está haciendo la investigación que le corresponde. Citaron al profesor Otoniel Alvarado y ahora tienen que asistir el doctor Acuña o su representante legal para hacer sus descargos. No hay, Mario, una correspondencia ni ninguna, ¿cómo se dice? No hay vínculo, no es vinculante la decisión del Pacto Ético con respecto de ninguna decisión electoral, pero sí es importante.
Claro, en realidad este Tribunal del Pacto Ético Electoral, compuesto por personas muy conocidas en el derecho y en otras disciplinas, tiene como función, dado su surgimiento del propio pacto ético, el supervisar y ver que ese aspecto de la campaña se desarrolle, digamos, correctamente, el aspecto ético de la campaña. No es, a pesar de que varios de sus integrantes son abogados, no es su función una función de decisión jurídica. O sea, tú bien has dicho hace un momento, las decisiones del Tribunal del Pacto Ético no son vinculantes jurídicamente y lo que el Tribunal del Pacto Ético resuelva tampoco es necesariamente lo que tenga que resolver el Jurado Nacional de Elecciones respecto a un determinado candidato. Son como unos guardianes de la moral y las buenas costumbres. Sí, es un experimento, ¿no? a mi juicio positivo, que se ha implementado en este proceso electoral y vamos a ver cómo funciona. Yo creo que bien, las personas que lo integran son personas muy destacadas, ¿no? Y si el señor Acuña ha firmado el pacto ético, tiene que asistir él o su representante legal a sí, supongo que va a asistir, ¿no? Y además dentro de todo proceso, y este es un proceso, un procedimiento, naturalmente se tiene que escuchar luego de una denuncia los descargos de la persona que ha recibido esas denuncias para que tenga la oportunidad de explayarse y dar sus argumentos de descargo, como ocurrirá en este caso. ¿Les parece que la población está lo suficientemente indignada con el señor Acuña sobre este caso? A mí, yo veo al profesor Otoniel Alvarado y a mí se me encoge el alma. O sea, yo digo, no puede ser que una persona que ha hecho toda su vida lo correcto termine metida en este laberinto con protección policial, amenazado, con amenazas de demanda. O sea, hasta que te copias el libro, me parece grave. Esto ya me parece gangsteril y nadie se entera. Yo creo que sí, que la capacidad de indignación en la población en general todavía está, felizmente. ¿Confías? Confío que la capacidad de indignación sí, todavía está. El tema es de que la coyuntura, y como lo habías dicho muy bien, ensordece, ¿no? Este tema ahora de Guzmán, el tema que denuncia tras denuncia de plagio, ensordece el que la población pueda realmente darse cuenta de que acá hay una falta grave, un delito, y que un tipo que se ha dedicado a ser un académico está involucrado en esto. Entonces yo creo que sí, la población tiene esa capacidad de indignación para poder discernir también. Bueno, dijeron que a Acuña no le iba a pasar nada y no solo dejó de crecer, sino que empezó a caer, ¿no? Habría que ver, lo que nos va a faltar ver es si esa tendencia se continúa en las encuestas, ¿no? Ese es un reflejo, si queremos tomar las encuestas como ciertas, de que justamente la población pues está diciendo, bueno, hasta acá nomás, tolero hasta cierto punto, ¿no? La golpiza a la mujer, a la exmujer, perdón, y ahora esto, bueno, siendo más grave lo primero, igual, ya hay un límite que se le está poniendo, ¿no? Lo comentábamos ayer, los dos primeros casos de acusación a Acuña eran complicados. Primero porque su exmujer postula por otro partido. Entonces, yo no digo que la señora no tenga razón, ni mucho menos, pero había un lío de intereses familiares ahí que lo hacía todo más complejo, ¿no? Y el segundo caso, el de la seducción a una menor de edad... Ese es gravísimo. Pues, sí, ¿no? Pero si no hay víctima, no hay caso. Entonces también ir a perseguir a una señora para que te cuente una historia que no te quiere contar y en la que ella no se considera víctima era bien difícil mediáticamente hablando. En 30 segundos a veces las personas abusadas y que han ido incluso a la misma consulta médica, el temor... y luego que ya los golpes y el tema pasa, ¿no? Pero en este caso vamos a ser sinceros, seducir a una menor de edad es un delito, aunque la trates bien, aunque no sea una violación a la fuerza, ¿no es cierto? Pero habían pasado demasiados años, Acuña se encargó de ese chico, le dio el apellido, lo crió, entonces claro, encima el chico falleció. Esa historia era bien delicada. A mí como periodista me daba nervios meterme en el tema porque era como escarbar en la tristeza de una mujer, ¿no? En fin, en cambio el caso del plagio no. El caso del plagio es indudable. O sea, acá está el libro del señor, acá está el libro del otro que se lo copió, ¿no? Pero en el derecho lo que se protege es la indignidad del menor. Es menor de 18 años, así como lo manifiestas, así sea con consentimiento. Totalmente de acuerdo, Luis, eso no lo estoy discutiendo, sino que mediáticamente la historia era complicada. Claro, era mediática. ¿No? Y ahora con este tema del profesor, pues es más indignante. Ahí ¿no? Sí, porque mediáticamente no es complicada. Pero ¿no? Además yo creo que el Tribunal de Honor, si bien no es vinculante, pero sí va a influir mucho porque los integrantes son personajes de primera, son estudiosos del derecho, el doctor Walter Gutiérrez, ¿no? Y creo que para procesos futuros que seguramente va a tener
el candidato César Acuña, va a influir la decisión de ellos, ¿no? Porque va a haber de todas maneras demandas civiles y penales que en el futuro van a realizarse. Suponemos que de todas maneras será tomado en cuenta como un dato más, ¿no? El hecho de que haya sido sancionado por un tribunal de ética. ¿Existe la posibilidad de que se le acuse al tribunal de ética de estar interfiriendo en la elección, Mario? Yo creo que no, porque el Tribunal de Ética, digamos, ha salido o ha surgido de este pacto ético electoral firmado por casi todos los candidatos. Ahora, en realidad, es difícil saber también qué es lo que va a decir el tribunal, ¿no? Sí, porque claro. Al no ser una decisión estrictamente jurídica, sino una decisión fundamentalmente basada en criterios éticos, o sea, ya el tema se torna mucho más subjetivo que lo que implica un análisis jurídico de un tribunal regular. De manera que no sabemos en qué concluya sea pues una invocación, sea una llamada de atención o simplemente o lo que sería el equivalente éticamente a una absolución. No podemos adelantar juicio, ¿no? O sea, no sabemos qué es exactamente lo que podría decir ese tribunal. Es un experimento rarísimo, o sea, no hay un tribunal equivalente en el marco jurídico o ordenamiento jurídico peruano. Es decir, decisiones de este tipo que no son estrictamente jurídicas, sino fundamentalmente ceñidas al tema ético, no son equivalentes, no hay equivalente en el Perú, porque más allá de sanciones de este tipo, siempre tienen basamento o base en la ley. Ahora, me imagino, Mario, la Comisión de Ética del Congreso, ¿es algo similar? Sí, podría ser la Comisión de Ética, sí, muy buen ejemplo, ¿no? Claro que sí. Por poner un ejemplo, que más allá del tema legal ves si el comportamiento es el apropiado, sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. En el Colegio de Abogados también hay un tribunal de ética. Si los abogados actúan... Pero ahí está el código de ética del abogado. Claro, hay un código de ética. El médico también. Claro, que no puedes... no suspenden incluso. Claro, pero hay una serie de pautas señaladas, ¿no? Correcto. Ahora, acá se apela a una ética que no tiene que estar escrita, digamos, ¿no? O sea, copiarte el libro de alguien está mal, más allá de que sea o no delito, sí está mal, ¿no? Un tema de criterio, ¿no? Criterio básico para pero poder acá los candidatos se han sometido voluntariamente a firmar el compromiso. Entonces, es importante la decisión del tribunal de norma. Yo creo que es lo que tiene que hacer. O sea, si ya tienes un tribunal de ética y tienes un caso como este, el peor escenario es que no se pronuncie, ¿no? Claro. Si no sería se va a pronunciar de todas maneras. Vamos a ver pues qué señala el candidato en la reunión y en los descargos que presente, ¿no? Ahora, es curioso, ¿no? Porque en el caso de César Acuña hay esta cosa tan rara. Por ejemplo, el spot de Martin Luther King, ¿no? Que más o menos le quitó a Fabre de un porrazo toda su aura de gran estratega político. Y ahora sale Richard Acuña a decir que el spot lo hizo él y que él lo diseñó y él lo pasó. A mí, ¿qué clase de campaña es esa que cualquiera lanza cualquier spot sin consultarle al estratega de comunicaciones? Sí, en realidad sí, porque finalmente se evidencia que el supuesto estratega no ejerce su estrategia y deriva a alguien que con el dinero que tiene finalmente hace y quiere hacer esto y lo presenta. Entonces es una muestra más de la imposición de un recurso económico a favor de querer tapar lo que es tan evidente de este plagio, ¿no? Ahora a mí me han chismeado que Fabre ya no está en la casa, digamos, o sea que está que después de todos estos laberintos ya no quiere estar ahí, así que ahí tiene PPK otra vez su oportunidad. De repente lo hace subir puntos. Felizmente no está con Pedro Pablo. No lo necesita. Por ejemplo, este caso de este spot pues es indignante incluso para la población, ¿no? O sea, querer justificar el plagio y ahora que sale a reconocer el hijo, más pues se nota que es para evadir la responsabilidad del verdadero autor, ¿no? Entonces creo que eso en definitiva pues no ha funcionado y simplemente, o sea, en vez de mejorar las cosas van de peor en peor, sí. Entonces perjudica, ¿no? Bueno, la historia de la política demuestra que cuando el lío es grande, los intentos de resolverlo suelen ser muy torpes, ¿no? Sí. Cuando no sales a decir, bueno, ya sí, la embarré, y tratas de tapar algo tan evidente, nunca funciona. Claro, lo que pasa es que estas campañas electorales son tan rápidas
que cualquier problema que surge en ella tiene que ser solucionado sobre la marcha, y ahí se aplica ese viejo dicho que dice que la prisa es mala consejera, ¿no? Sí, la prisa en una campaña electoral es la peor consejera. No, y además ya, digamos, el spot de Martin Luther King es pésimo. Pero yo me he puesto a pensar, los reto a ustedes, ¿qué argumento hubiera sido bueno para defender a Acuña? Díganme uno, salvable. Claro, agarrarte a alguien que copió, que es un ilustre, no parece tan mala idea en el sentido de que, ¿qué otro argumento usas? Se me chispoteó, no me di cuenta, claro, ¿no? Yo creo que bueno, no, hubiera sido más honorable aceptar que... Y retirarse. Claro, retirarse de esta contienda y decir, bueno, sí, cometí esta falta, este delito, y sería un mensaje tan poderoso y fuerte a la población de que de verdad los políticos pues están presentando un cambio, ¿no? Pero en este caso es un personaje pues que lamentablemente no está evidenciando esa carencia que debería ser pues un ejemplo, ¿no? Una carencia de valores. Yo creo que hay mucho cálculo político, pero también mucho cálculo económico en el no reconocimiento de César Acuña, porque finalmente son sus universidades también las que están en juego, ¿no? Claro, por supuesto, él al no reconocer y retirarse, claro, está poniendo en peligro todo su mundo empresarial, está poniendo en juego, incluso está dando un mensaje a la población, a los jóvenes, que los políticos siguen siendo más de lo mismo, o sea, que con dinero pueden seguir mintiendo, pueden seguir atropellando y no pasa nada, y pueden, por ejemplo, con este spot, subsanamos el asunto y continuamos, ¿no? Claro. Entonces, plagiamos todos, más o menos el aunque mensaje. Hoy, mire, por ejemplo, el presidente García en Trujillo se reunió con jóvenes y les dijo, ¿no? Ustedes, algunos de la César Vallejo, acá no tienen nada que ver en este tema, eso está claro, ¿no? Está clarísimo, pero es importante decirlo también. Está claro, pero no podemos negar que les ha afectado, ¿no? O sea, que la calidad de su universidad se ha puesto en entredicho por el comportamiento de su dueño. O sea, eso es inevitable, ¿no? Es inevitable. Es como, no sé, vender, no sé, juegos para niños y darte cuenta que la persona que los vende, los niños le importan un pepino, ¿no? Es como, involucrado, ¿no? Exacto. Claro, por ejemplo, esta es el sello, si lo otro es la cara, de el problema que trae mezclar una cosa con la otra. O sea, el tema de la universidad ha sido una plataforma para su fundador, digamos, a quien se le reconocen los méritos, digamos, en materia de negocios, que ha sido muy exitoso este emprendimiento, pero el contra, ¿no? Ese es el pro, el contra está en que lo que arrastre la política se arrastra al emprendimiento, que en este caso es una universidad o varias universidades, ¿no? A mí me da pena lo que está pasando, porque yo tengo muy buenos amigos, algunos de los cuales han sido mis alumnos, que son hoy profesores en esas universidades, y por quienes tengo la mayor estima y el agradecimiento, porque me han invitado varias veces a dictar conferencias y he ido desde la universidad en su sede principal en Trujillo y en otras aquí en Lima. Y me da pena que esto se mezcle, ¿no? Y me parece bien lo que decías, ¿no? En el sentido de que efectivamente las universidades y los alumnos no deben estar mezclados en este problema, que vamos a ver cómo se dilucida, ¿no? Es muy buen punto, porque efectivamente el riesgo de usar tu universidad como plataforma política quiere decir que cuando tu fracaso es político, entonces arrastras en el fracaso a toda la universidad, que no tiene nada que ver en el asunto, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Los chicos de la Vallejo no tienen por qué llevarse las consecuencias de las acciones del señor César Acuña. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos. ¿Dónde está mi cámara? Porque nunca sé dónde me están enfocando. ¿Acá? Acá, ya me hicieron caso. Regresamos con el tema de Alejandro Toledo. Ya ustedes dirán qué fue lo que pasó. Nosotros solo vamos a presentar el caso. Ya volvemos. Y el debate presidencial organizado por el Colegio de Abogados y el Colegio de Periodistas del Perú se está desarrollando en este momento, y la novedad es que el señor Gregorio Santos se presentó y participó por vía telefónica. Nos íbamos a contactar, pero ¿ya terminó? Una pena. Nos hubiera gustado escucharlo. De todas maneras, un poco raro que el señor Barnechea no haya querido participar, porque participa Gregorio Santos, pero entonces tendría que retirarse de la elección, en la que también participan ambos.
complicada la decisión, ¿no? ¿No les pareció un poco drástica? Rara. Claro, es una actitud antidemocrática, digamos. O sea, está bien que no te guste que participe, ¿no?, Gregorio Santos, me parece natural, pero si no participas en el debate en el que él participa, entonces tampoco deberías participar en la elección que él participa, no entiendo. Una intolerancia, está evidenciando una intolerancia que debe de corregir. Sí. ¿Cuál es la razón que ha dado? Barnechea, que él no participa en el debate porque Gregorio Santos iba a participar. Porque va a participar nada más. Nada más porque está preso. Pero está procesado. Pero está preso, no le impide ser candidato. Y además no tiene condena, o sea, está procesado. De repente lo absuelven y... Además, Gregorio Santos nos podrá caer bien o mal, pero mientras las leyes lo dejen postular, es un candidato al que se le debe, además, respetar su derecho a ser candidato, creo. Si no, impedimos que los procesados o personas que están en la cárcel estén con prisión preventiva, sean candidatos. Nos tenemos que poner de acuerdo. Y ese es un tema pendiente, creo que hay que trabajar. Pero nuestro tema era otro. Íbamos a hablar de la participación de Alejandro Toledo esta mañana en RPP Noticias. Nosotros en Ampliación constantemente entrevistamos a los candidatos presidenciales. Hoy estuvo un rato PPK. Normalmente tenemos 2 o 3 candidatos a la semana. Esta vez nos avisaron, entra Alejandro Toledo, que está de gira en provincia. Dijimos, bestial, vamos a hacerles unas preguntas. Esto fue lo que pasó. ¿Qué es? Bueno, y ha sido una recepción extraordinaria. Fuimos al hito número 1. Yo sé que no era el lugar más propicio para hacerlo, pero lo hicimos por una razón de convicción de la peruanidad. A Dios gracias, lo hicimos sin ninguna... Sí, no lo estamos escuchando bien, doctor. Hay problemas en la comunicación. Debe ser la señal. Sí. A ver, tenemos que hacer una pausa para ver si recuperamos la comunicación. Ya. Esa misma cara que tengo ahorita puse yo en la mañana porque no entendí nada. Pero a ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Por supuesto, las redes sociales en 2 minutos ya habían hecho puré a Toledo. Salud, que está entre Pisco y Nazca. Toledo superó a Toledo. Sí, ¿no? Para mí. Yo creo que es un personaje que se apoderó de él durante la noche, durante la mañana, no sé. Lo extraño justamente que conversábamos acá era de que era 8 o 9 de la mañana, ¿no? Y presuntamente, no sé, habría tenido... ojalá una intoxicación medicamentosa y no una intoxicación por otra cosa. O no se sabe qué es lo que habrá pasado con este señor en ese momento, ¿no? Bueno, las teorías son... El problema es que Toledo tiene historia, pues, ¿no? Lo hemos visto tomando... Yo nunca había visto con tanta... no sé, tan gráficamente a un presidente tomando licor. Normalmente se cuidan de no tomar licor frente a las cámaras, porque vamos, no es un buen ejemplo tampoco, ¿no? Por ahí te tomas un vaso de cerveza para brindar con la población, pero nada, esta cosa de meter la mano en el hielo para servirte el whisky, es una imagen muy fuerte que se nos ha quedado todos grabada, sí, ¿no? Y además, yo creo que esto deja varias lecciones. En primer lugar, que los candidatos tienen que cuidar las formas. Pero por supuesto. Y en segundo lugar, que creo que tan importante como lo anterior, es que cuando no se tiene algo que decir, porque no creo que tuviera algo que decir, y cuando no se está en condiciones de decirlo, no hay que caer en la tentación del medio de comunicación. Así es. O sea, simplemente, si no se está en condiciones, en el momento en que se esté y se tenga algo que decir, se dirá, porque esto, por ejemplo, no le aporta un solo voto, le quita además, mucho seguramente, ¿no? Que solito, ¿no? Nosotros no tenemos aquí un alcoholímetro para saber si realmente había una situación de esa naturaleza y no lo podemos juzgar, pero lo que sí podemos decir es que no estaba en condiciones de opinar. La razón no la sabemos. Así es. Bueno. Y sea cual sea la razón, que podría ser una intoxicación por medicamentos o que efectivamente se sentía mal la garganta, tú te das cuenta que suenas pésimo, pues, entonces dices, no voy a salir al aire con esta voz, ¿no? Claro, porque genera suspicacia y todo el mundo... Esa es la preocupación. Lo que más llama la atención, ¿no?, es que no haya tenido al costado alguien que se lo diga, ¿no? Alguien que le diga, cuelga en este instante, ¿no? Cuelga en este instante. Y preocupa porque Alejandro Toledo no solo es un candidato a la presidencia, es un expresidente. Y por lo tanto, la institución presidencial se mancha con este tipo de actitudes. Tú eres expresidente hasta el día que te mueres y tienes que llevar eso
toda tu vida. Si no te gusta, entonces no postules a la presidencia, ¿no? En fin, complicadísimo el caso de Toledo, vamos a seguir comentándolo, pero en este momento nos vamos al debate del Colegio de Periodistas, porque el candidato Julio Guzmán se está presentando. Lo escuchamos. Gracias. Creemos que en el Perú no se apuesta económicamente por la educación, poco o nada se va a hacer por el país. El 3.5 del PBI realmente es muy insuficiente y nosotros planteamos que de manera valiente e histórica debe asumirse con mínimamente el 10%. Países más pobres que el Perú asumen con 14% del PBI. Ya, ese no es Guzmán, es el candidato Vladimir Cerrón. Lo que pasa es que teníamos anunciado para que iba a entrar Gregorio Santos, se nos fue Gregorio Santos, se nos fue Guzmán. Creo que ya no vamos a enlasarnos con el debate porque no se nos está trayendo demasiados problemas. Ya en un momento reseñaremos lo que dijo cada candidato porque, vamos, eso es lo que se ve en los noticieros. Acá simplemente le damos pase a algunos fragmentos. Bueno, entonces, lo de Toledo es complicado porque encima en las encuestas demuestran hoy día que ha caído al octavo puesto, que tiene con las justas un 2%, y probablemente esto terminó de liquidar su candidatura, más allá de cuáles eran las razones por las cuales no podía hablar, ¿no? Sí, yo creo que es importante, ¿no? Lo antecedido, ¿no? Guardarle estas formas y una figura presidencial, ¿no? que la va a llevar siempre. Entonces, a la población simplemente decirle que los políticos todos, o los que aspiramos a hacerlos, no somos así, de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que el mensaje esté claro también para la población en ese sentido. Y probablemente no sé si estamos viendo al Toledo que nos gobernó, a otro Toledo. Ese fue el Toledo que siempre fue y no lo vimos en su momento. No sé cómo, yo cada vez que lo veo me quedo así como un poco de pudor, ¿no? Lo que está ocurriendo. Un poco. Con Toledo ocurre en cuestión de su imagen, que poco a poco se ha ido degradando la imagen pública del expresidente Toledo, ¿no? Es decir, no solo por los temas de los escándalos por los cuales fue denunciado el año pasado, sino por infortunadas o desafortunadas declaraciones, algunas metidas de pata, en fin, digamos, tal vez es la suma de todos los errores, digamos, que se puede cometer antes de la campaña y durante la campaña, ¿no? Entonces eso, si sigue así, yo no sé a dónde va a terminar, ¿no? Yo creo que es el Toledo de siempre, ¿no? Ah, sí. Sí. Pepe Carles les ha contado a ustedes que así era Toledo. Bueno, lo hemos visto, como manifestabas, meter la mano dentro del vaso, o sea, ya cosas, ¿no? Poco, ya fuera digamos, hasta poco grotesca, elegante, se ¿no? podría decir, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que bien decías ha sido el presidente del Perú y bueno, lo que cabería ahí es dar siempre la imagen de un político, digamos, decente, un político que da el ejemplo para las nuevas generaciones, ¿no? En otros países a los expresidentes se les dice presidentes hasta la muerte porque su rol representativo no termina con su gobierno, ¿no? Creo que Toledo lo debería tener más presente, ¿no? Lo debería tener más presente. Comprometes toda la imagen de un país, finalmente, con tu comportamiento. Porque a donde vaya le van a presentar como el expresidente del Perú. Así es, exactamente. Entonces, con el respeto y con toda la investidura que ha tenido, ¿no? Entonces, nosotros los más jóvenes queremos tener el ejemplo de los expresidentes y del presidente correctamente, ¿no? Para que precisamente los jóvenes se involucren en política, porque si no hay esa desazón, pues no hay esa desconfianza, no quieren participar, creen que todos los políticos son más de lo mismo, ¿no? Y triste porque además ha estado después en Arequipa y le han estado haciendo consultas, muy agresivo con la prensa, ¿no? Encima era el peor día para estar agresivo, pues, ¿no? No sé. No debió haber entrado en esta campaña Toledo, creo que debió haberse dado cuenta que no estaba en condiciones de hacer una buena performance. Y bueno, también hay momentos que uno se tiene que retirar. Es mejor retirarse de manera, no sé, digna que terminar haciendo papelones, que creo que es lo que podría estar ocurriendo. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del histórico encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca ruso, líder de la Iglesia Ortodoxa. Ya venimos. Yo voy a apelar acá al conocimiento de Mario Castillo, que es un católico, un buen católico practicante, además, como deben ser los católicos, para que nos explique cuál es el significado de este
encuentro entre el Papa Francisco y el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, que fue parte de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Es el primer gran cisma de la Iglesia tal cual lo conocemos, si no me equivoco. Claro, bueno, este encuentro es importantísimo, ¿no? No solo por la cantidad enorme de años en la que no se producía, sino que además representa parte de esta política de acercamiento del Papa hacia otras religiones y también de apertura. Digamos, el Papa siempre ha representado, la figura del Papa siempre ha representado la idea de la paz, de la armonía, de la unión, y creo que en este caso, con respecto a una comunidad tan grande de personas representadas precisamente por el patriarca, lo es aún más. Creo que esta reunión es un símbolo muy importante de cómo ante las divergencias se puede fomentar esa unidad y esa reunión que se ha tenido. Y es un símbolo precisamente para, digamos, en contra de todo lo que significa la violencia que impera pues precisamente en todo el mundo en estos tiempos, ¿no? Yo felicito esta política que viene teniendo nuestro pontífice, y realmente me alegra mucho que ello haya sido así, ¿no? Ahora, el territorio es un territorio, no sé si neutral o qué. No muy neutral, pues, ¿no? En La Habana. Yo decía, además, ninguno... Por eso, pues, pero ¿por qué no se juntaron en Europa si está uno al lado del otro? Tienen que ir hasta La Habana para juntarse. Sí, la verdad que no sé por qué la concesión a Raúl Castro en este sentido, pero, en fin, ahí están. ¿Ustedes son católicos, señores? Sí, católicos. ¿Y así también tan aplicados como Mario? No sé si tan aplicado. Bueno, ¿cuál es el significado de esta visita del Papa? Además, va a México en un momento muy duro, de mucha violencia, y va con un mensaje de paz, ¿no? Claro, lo que yo he notado en el Papa es que tiene una apertura y un mensaje bastante simple que llega y que capta, ¿no? Que capta a aquellos que han dudado en algún momento de repente de la religión, del catolicismo, pues con un mensaje bastante simple y también con apertura, ¿no? Innovador dentro de la Iglesia, ha podido darle una vuelta y un receso también al anterior, ¿no? Que tenía una formación un poco más ortodoxa, y en este encuentro también, ¿no? Son 50 millones, me parece, de seguidores en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo pues esta reunión, ¿no? Es una muestra más del Papa, que tiene mucha apertura, ¿no? En Argentina fue muy querido, ¿no? Una persona que se iba en metro, que era una persona que era del general, ¿no? De la población. Alguien decía que los candidatos presidenciales deberían contratar el mismo media training que el Papa y que el presidente Mujica, pero está clarísimo, es en broma obviamente, está clarísimo que en sus respectivos niveles son personas con muchísimo carisma natural, ¿no? Sí, yo creo que el Papa es un Papa muy querido, muy allegado, digamos, a las mayorías. Es un Papa que lanza mensajes de amor, de paz, de hermandad, que realmente eso debería suceder, ¿no? ¿Por qué pelearnos en el mundo? ¿Por qué estar matándonos entre nosotros si la vida es tan corta y tenemos tantos digamos, problemas, ¿no? Y carencias? Por ejemplo, en el África los niños se mueren de sed, de hambre, o en Medio Oriente que se matan. Entonces, ¿por qué seguir así? Creo que este Papa es un Papa que esperábamos, que da ese mensaje de amor, de paz, de esperanza, de unidad, ¿no? Que es lo correcto, que seamos cada día más humanos, ¿no? Más vivamos fraternalmente, porque creo que eso debería enseñarnos el mensaje que nos da él, ¿no? Y no seguir ahí en conflictos que no nos lleva a nada, solo nos lleva al atraso, a más pobreza, más miseria, ¿no? En el mundo, no solamente en nuestro país, ¿no? Entonces acá también debería suceder eso, ¿no? Con los políticos, con las iglesias, que todos deberíamos vivir en hermandad. Un detalle nomás, para un experto en marketing sería muy fácil en ambos casos, en los que tú citaste, Mujica y el Papa, porque son así. El problema es cuando no son así, y hay que transformar lo blanco en negro, lo negro en blanco. Así es. Ahora, es curioso porque la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica tienen origen común. Pues me escribe una persona también, un católico que respeto mucho, muy aplicado, que ambas religiones tienen sucesión apostólica,
tienen sentido ecuménico y tienen la misma raíz, ¿no? Entonces es curioso que durante tantos años no se haya producido este encuentro, porque hay mucho más coincidencias que diferencias, probablemente, ¿no? Entonces, inteligente el Papa Francisco iniciar, además es un mensaje para todo el resto de su viaje, ¿no? Es como decir, si yo me puedo sentar, porque ustedes se tienen que estar matando, efectivamente, ¿no? Claro. Bueno, vamos al último tema, que es un tema interesantísimo, no nos va a dar tiempo para desarrollarlo con amplitud, pero sí para comentarlo. Empieza la era del dinero electrónico en el Perú. No se necesita un celular, no necesitas que tu celular tenga conexión a internet, no necesitas tener una cuenta de banco, no necesitas que tu celular tenga siquiera un plan de datos, te acercas a las agencias autorizadas y eso va a estar todo explicadísimo, depositas en tu celular una cantidad de dinero que obviamente le das a la agencia en ese caso, y el dinero lo portas acá, es una billetera electrónica. Entonces tú pagas transfiriendo tu dinero de un celular a otro celular. En cualquier momento ese dinero se puede hacer efectivo. Fantástico. Sí, es muy inclusivo en realidad, ¿no? Fantástico, es una ¿no? inclusión que va a permitir a la población acceder, ¿no?, a este sistema financiero a través ahora del celular, ¿no? Finalmente pagar servicios. Yo hace años en Tokio vi una chica que se paraba frente a una máquina de gaseosa, apretaba 3 botones y le cayó una botella, pero apretaba 3 botones de su celular. Y yo no entendía cuál era yo por eso me paré y dije, ¿y yo cómo haría para que me pase lo mismo? Hay que decir algo, ¿no? O sea, jurídicamente hablando, la operación no es ninguna novedad porque, digamos, las transacciones electrónicas se vienen dando de tarjeta de crédito, transferencias bancarias. El soporte es la novedad, ¿no? El soporte es la novedad. O sea, el esquema jurídico, digamos, es conocido, pero el soporte es la novedad y me parece muy bien, ¿no? Porque de esto, en tanto tenga la seguridad del caso, que creo que la va a tener, permite pues que más gente acceda a la formalidad también, ¿no? Y que no se traslade tanto dinero en numerarios, en efectivo, precisamente por todos los temas de inseguridad de los que hoy no es el caso hablar. Definitivamente es un gran avance, te ayuda, te facilita tantas cosas, tanto tiempo que pierde uno en ir y hacer pagos, tanto a la SUNAT y diferentes cosas de responsabilidades que uno tiene, ¿no? Aquí ya pues vas en tu bolsillo, tienes todo, el banco, tienes todo, lo llevas cargado, ¿no? Así es, y no tienes que llevar efectivo, pero tal vez la lección esté en ese es un Perú que se va modernizando y hay que ver si las propuestas políticas están acorde con esa nueva forma de vivir, finalmente, ¿no? Porque no es nueva la forma de hacer la transacción, es nuevo el soporte, pero cambia todas nuestras relaciones. Sí, claro. O sea, nosotros hace 40 años nos decían que para pagar no íbamos a necesitar llevar dinero, efectivo, sino ¿no? un teléfono. ¿Hubiéramos entendido? Ni cheque. Nada, ¿no? Ni cheque ni nada que se le parezca. Bueno, señores, gracias por habernos acompañado esta noche. Me preguntan en el Twitter, ¿por qué no hemos pasado las imágenes en la entrevista? No hay imágenes, fue una entrevista radial en la que el señor Toledo estaba en Arequipa y habló por teléfono. Así que no, salvo nuestra cara parado mirando así la cámara, no habría mucho más que ver, así que no se trata de ninguna censura, simplemente para televisión necesitamos vestir la voz de Toledo con las imágenes de Toledo. Eso fue toda la explicación que quería dar antes de irnos. Les agradezco a mis invitados su presencia aquí, a ustedes su participación siempre desde redes sociales. Nos encontramos el lunes, como siempre. Gracias por acompañarnos.